En el día de hoy vamos a reparar un USB dañado utilizando el CMD o símbolo del sistema en Windows 11. Así que rápidamente nos vamos hacia el explorador de Windows, pues ya tenemos la USB conectada. Pero si prestamos bien la atención, vemos que solo tiene 35 MB, siendo la memoria de 8 GB de capacidad total. Pero, ¿y la capacidad restante dónde está? Si te ha pasado alguna vez, déjalo saber en la caja de comentarios. Vamos a repararla utilizando el CMD o símbolo del sistema, y para ello damos clic en el botón de inicio y escribimos CMD. Le damos clic derecho y lo ejecutaremos como administrador. Nos sale la consola y ahora pondremos una serie de comandos. Todos ellos se los dejaré en la caja de la descripción. Y el primero será Dispart y damos Enter. Ya dentro de Dispart escribimos el comando listdisk para ver todos los dispositivos que se encuentran conectados en nuestra computadora. Ahora debemos identificar el número de la USB, que será muy fácil por su capacidad de 8 GB, o sea 7648 MB, que es en nuestro caso el disco 2. En tu caso puede variar de numeración, así que fíjate bien en la capacidad para no cometer errores. Luego escribimos el comando select disk 2 y damos Enter. Y nos dice que ha sido seleccionado. Ahora escribimos el comando clean para borrar todo y rectificar errores. Seguidamente escribiremos el comando create partition primary para crear una nueva partición. Si al dar Enter diera algún error, entonces habría que utilizar nuestra solución DTEC, pero si les dice como ahora que se ha creado la partición sin problemas, podremos continuar con el CMD y escribir el comando select partition 1. Ahora formatearemos esta partición seleccionada con el comando format fs igual FAT32 quick. Una vez formateada, escribimos el comando assign para que nos asigne una letra o punto de montaje en el explorador de Windows. Y ya cerraríamos el CMD y vamos a comprobar en el explorador. Y como ven, ya la memoria ha recuperado sus 8 GB de capacidad, como debe de ser. Si te gustó el video, puedes dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y sobre todo, con campanita activada para que no te pierdas videos como este que subo todas las semanas. También puedes dejarme tu duda en la caja de comentarios, que yo siempre los estaré leyendo y dándole corazones. Así que ya sabes cómo recuperar la capacidad de un USB dañado utilizando CMD en Windows 11. Y si quieres más videos como este, por aquí te dejaré otras reparaciones que son muy interesantes también.